Estamos de regreso. Esta mañana doy la bienvenida aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a nuestro neurólogo Jorge Salazar y también al médico cirujano Luis Parra. Nos vienen a platicar de los estudios y también las investigaciones sobre el Parkinson. Doctores, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días, Doctor Nidia. Salazar, pues la semana pasada estuvimos hablando pues precisamente del Parkinson. Me gustaría refrescar un poco qué es esa enfermedad. Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que aunque puede presentarse a edades tempranas, esto es antes de los 40 o 50 años, generalmente va a afectar a los adultos mayores. Es una enfermedad que se puede caracterizar pues muchos signos y síntomas, pero los más característicos son los que tienen que ver con el sistema motor. Esto de los pacientes presentan temblor, habitualmente en alguna de las manos, de forma asimétrica. Esto quiere decir que afectan más a una mano que a la otra. La rigidez, que es un aumento en el tono muscular. Los pacientes describen que pierden cierta movilidad o adoptan ciertas posturas. Y la bradicinesia, es decir, la lentitud de movimientos. Estos síntomas son los más característicos, no son los únicos, y son los que pueden discapacitar al paciente en alguna etapa de su evolución. Entonces, básicamente esa es la enfermedad de Parkinson. Y por eso hablábamos de la investigación, ¿no? El doctor Luis Parra, con un equipo de médicos de mucho prestigio, pues han estado estudiando esto de las causas del Parkinson, ¿no? Porque no se sabe bien a qué se debe, ¿no? Es multifactorial, o sea, pueden haber varios factores involucrados, ¿no? En el origen de la enfermedad, pero básicamente en esencia el Parkinson es una enfermedad que va a afectar sobre todo el sistema motor, aunque ahora se habla de que hay manifestaciones no motoras, como la depresión, el estreñimiento, los trastornos del sueño, entre muchas otras, pero característicamente va a dar estas tres manifestaciones. Correcto, doctor Parra, pues lo platicamos fuera del aire que se está investigando, están tratando de ver pues las causas, que son muchas. Todavía no se llega como que a una causa fija porque precisamente son varias y hay diferentes tratamientos dependiendo para la persona que lo requiera. Platíquenos un poquito más al respecto. Sí, pues es el modelo de Parkinson como una enfermedad multifactorial, ¿no? Estamos muy acostumbrados a preguntar, pues, ¿qué causa esta enfermedad? Pero muchas enfermedades, más que un factor en sí mismo, son factores como el medio ambiente, como los propios genes, y que pueden afectar. Entonces el Parkinson, pues, puede ser afectado por la genética, por golpes en la cabeza, por exposición a pesticidas, por exposición a solventes orgánicos. A eso se refiere por el medio ambiente. Sí, por el medio ambiente y también la diabetes puede tener algún efecto y todo eso puede ir sumando para que finalmente se produzcan ese tipo de enfermedades. Cuando se refiere a un golpe en la cabeza, nos asustamos porque pues quién no ha recibido un golpe en la cabeza, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que sucede cuando Sí, es esto? son traumas, más que un solo golpe, serían traumas craneales repetidos, como por ejemplo alguien que practique fútbol americano, alguien que puede tener más riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades, o alguien que sea boxeador. Los boxeadores. Sí, pueden tener más riesgos. En algunos estudios Es porque se ha reciben visto. constantemente el golpe en la Exactamente. cabeza. Y se van acumulando los golpes a lo largo del tiempo y pueden tener más riesgo. No quiere decir que todos lo vayan a desarrollar, pero pueden generar algún tipo de riesgo. Correcto. Doctores, hablamos también de los tratamientos y cómo es que los medicamentos pueden ayudar a que las personas que padecen Parkinson pues puedan tener una mejor calidad de vida. Científicamente, ¿cómo va este avance? Bueno, hay muchos fármacos que se utilizan, algunos tienen ya varios años en el mercado y que son muy efectivos, sobre todo en las etapas iniciales, que es donde podemos darle una mayor calidad de vida con estos fármacos. Ya en las etapas avanzadas o cuando aparecen complicaciones relacionadas con el uso de ciertos fármacos, pues se han desarrollado gracias a los avances científicos nuevas técnicas que consisten en la colocación de neuroestimuladores o cirugías, ¿verdad?, que tienen que hacerse cuidadosamente, pero que indudablemente cuando se utilizan de manera adecuada y se seleccionan bien a los pacientes, mejoran mucho la calidad de vida, cosa que hace 20 o 30 años pues no teníamos esa facilidad, Y ¿no? solo eran medicamentos. Solo eran los medicamentos y aunque existía la cirugía, no estaba exenta de múltiples complicaciones. Entonces esto ha estado cambiando, ha ido avanzando, ¿verdad?, con las nuevas técnicas.
Pero yo creo que un punto importante es destacar el trabajo que ha hecho el doctor Parra, ¿no? Que a mí me parece interesante. Con un equipo de médicos se pusieron a investigar, ¿no? Sí, O no sé si nos puedas platicar un Sí. Por poquito. favor, doctor. sí, encuestamos a pacientes sin enfermedad de Parkinson y con enfermedad de Parkinson, todos en el estado de Yucatán, y a comparar cuáles eran los factores que sí tenían, los que tenían Parkinson y que no tenían los sanos, y salieron algunos factores, como por ejemplo que el antecedente de tener un familiar con enfermedad de Parkinson, pues da riesgo de 5 veces más. No quiere decir que todos, pero sí, Claro. el riesgo. Igualmente, la exposición a solventes orgánicos como pinturas, barnices. Entonces, la gente que estaba expuesto a esto, pues debe tener cierta protección para evitar ese riesgo. Eso es algo muy interesante. Y es que lo está comentando nos viene a la mente, no sé, los que se dedican a dar las casas y nunca vemos que tienen esa protección. Exactamente. Sí, y sería muy importante pues promover la protección al utilizar este tipo La inhalación pinturas. de todos estos Sí, productos. puede tener algún riesgo. También la gente que tiene diabetes, eso es algo ya estudiado en el mundo. Sí, y esos son los factores más importantes. También las anestesias generales, pero eso no es algo que podamos evitar. Pues si necesitamos una cirugía, pues nos tenemos que intervenir. Sí. Y en este estudio que realizaron, donde ya vieron los principales factores en los que coinciden estos pacientes, ¿les hacen un tratamiento o qué es lo que sigue con este estudio? Pues realizar estudios más grandes, por ejemplo. Si esta vez tuvimos 85 pacientes con enfermedad de Parkinson en Yucatán, tal vez hacer un estudio con 1000 y con población en general y comparar cuál es la diferencia, porque pues existen hipótesis de que los pesticidas, por ejemplo, a los que están expuestos pues la gente de nuestro estado, aumentan el riesgo. Esto se ha estudiado no solo aquí, sino en otras partes del mundo, y sería muy relevante promover políticas públicas para que esta gente que se expone se proteja y no tenga más riesgo de ese tipo de enfermedades. Los pesticidas, yo creo que todos estamos expuestos, en realidad. Entonces, sí es un tema que se debe de ser de nuestro interés, porque pues vaya, todos podemos estar afectados. Doctor, me gustaría saber igual, con esta investigación que están realizando referente al Parkinson, pues también vienen las soluciones que principalmente, pues yo me imagino que este es uno de los objetivos, poder llegar a una solución y poder que las personas que padezcan esta enfermedad tengan una mejor calidad de vida. Sí, con un diagnóstico adecuado, lo fundamental es implantar un tratamiento que ayude a que ellos se desempeñen y que continúen con sus actividades. Y eso involucra pues el primer nivel, la gente que se informa de cómo es esa enfermedad, el doctor Efraín compartiéndonos como esto, para disminuir el tiempo de diagnóstico y poder dar un tratamiento adecuado. Sobre todo, y lo mencionamos siempre, que se atiendan al primer síntoma, porque muchas veces dejan pasar pues algún síntoma y le dan menos importancia. Entonces, siempre lo decimos, la importancia de atenderse a tiempo. Así es, Nidia. Yo creo que la clave de un tratamiento exitoso o con buenos resultados es un buen diagnóstico y sobre todo si se hace oportunamente, las posibilidades de que ese paciente responda de mejor manera al tratamiento, ¿no? Entonces, por eso cuando alguien tiene estos síntomas como los que te dije, esta lentitud de movimientos, que a veces la vemos en el caminar, ¿no? Tienen una marcha muy lenta, tienen el tronco inclinado, no tienen braceo, la presencia de un temblor, pues puede estarnos hablando de que sea portador de esta enfermedad o quizá de alguna otra que tenga solución, ¿no? A veces hemos dicho que el uso de ciertos fármacos pueden tener como efectos secundarios la aparición de estos signos y síntomas y no significa que se padezca de enfermedad de Parkinson. Y a lo mejor el remedio consiste en retirar ese fármaco o dar otro. Entonces el mensaje sería en ese sentido, ¿no? Y yo sí quiero destacar, ¿no?, la labor que hacen gente joven, ¿no?, como el doctor Parra, con otro grupo de médicos, ¿no?, por generar un poquito de conocimiento, ¿no? Yo creo que hace falta mucha investigación, no solamente en Yucatán, sino en todo México, ¿no?, en torno a la enfermedad de Parkinson. Y me parece destacado pues que se estén haciendo ese tipo de estudios, ¿no? Y se agradece porque sabemos que al final de cuentas estos resultados que se generen es para un bien común. Es correcto. Y bueno, pues eso ojalá que motive a muchos más estudiantes o médicos, ¿verdad?, a participar en este tipo de estudios.
Perfecto, doctores. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que el tema es muy interesante. Pudiéramos seguir platicando de esto, pero ya lo saben. El tiempo de la radio y la televisión es muy corto. Sin embargo, pues ya sabe que este espacio está abierto para ustedes y sobre todo porque las personas que nos están viendo y nos están escuchando, pues están interesados en saber un poquito más sobre temas de salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Muchas gracias. Lidia. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Oiga, vamos a un corte comercial, es muy breve. Ya regresamos, así que no le cambie.